las ciencias sociales eran perseguidas. Entonces, eso es una diferencia. Yo por eso, lo dije recién y lo digo nuevamente, yo valoro tanto la democracia. Porque yo nací en el 49, con la Constitución de Perón. En la época dura, en el último gobierno de Perón, que fue muy duro. La revolución posterior, no le voy a contar la historia, todas las revoluciones posteriores, los azules y los colorados, el derrocamiento de Ilía, la primera seguidilla, el Onganía-Levin-Tolanouse, el peronismo, la época muy violenta del primer peronismo, todos los 70 fueron muy violentos. Yo no tengo ninguna, ¿cómo le decía? A nivel de mi vida personal y profesional, no tengo ningún buen recuerdo. Estoy contando todas estas cosas que hice en los 70, tengo buenos recuerdos, pero eran demasiado duros. No tengo ninguna nostalgia, eso es lo que quiero decir. Yo soy cero nostalgia de los 70. Dije 60, quizás sí en algunas cosas de los 60, que fueron épocas más festivas. Pero cero de los 70, muy violenta, la época muy violenta, y yo pertenecía al lado de los que podíamos ser victimizados fácilmente, por ser joven, por esto que decíamos recién, por la sociología, por no tener parroquia conocida. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vino la democracia, sabíamos que habíamos sido denunciados, porque nos habían allanado. Entonces, una de las cosas que traté de averiguar, así como averigué con el CONICET, fue en épocas de decir, a ver qué era yo o dónde estoy, ¿no? Entonces, recuerdo, averiguamos yo no me acuerdo a través de quién, cuál había sido nuestra situación en los servicios. Y recuerdo que una cosa que a mí me llamó mucho la atención era que, bueno, que teníamos este pensamiento porque de izquierda, de esto, qué sé yo, qué sé cuánto, pero no me acuerdo bien, pero sí me acuerdo que éramos sin parroquia conocida. Marta Landa, yo éramos sin parroquia conocida, pero la doctora Chamorro sí. Iba a los capuchinos. Pero mirá las cosas que uno, y los modos que uno tiene de entender. Y ahí fue, como nunca habíamos hablado de religión en la cátedra, nunca, jamás, con la doctora Chamorro, yo le digo, ¿usted es católica? Es decir, ¿usted es católica practicante? A raíz de esto, sí, le digo, ¿y va a los capuchinos? Sí, me dice yo. Y le digo, justamente nos enteramos por esto. No me acuerdo cómo lo averiguamos. Cuando se abrieron los archivos, diríamos. Sin parroquia conocida. Entonces, era muy difícil esto de ser joven en esa época. Era complicado, ¿no? Era medio mal visto. Es decir, no tenía para conseguir trabajo, etc. Entonces, ser reconocido era importante. Ser reconocido por lo que uno podía hacer. Por eso la vuelta a la democracia fue tan importante para mí. En ese interín en que tenemos mucho trabajo pero poca cosa que hacer, como estábamos con Marta Landa, estábamos separados estábamos en un escritorio, entonces Marta fue la que dijo, ¿sabes lo que vamos a hacer vamos a hacer la tesis doctoral? ¿Y quién? Y bueno, la doctora Chamorro puede dirigirla. ¿Pero y sobre qué? ¿A cuándo la vamos a presentar? Vamos a empezar. Algún momento esto va a terminar. Y ahí los medios de comunicación ya habían abandonado esa ingenuidad de ver los medios desde adentro, que hoy sería incluso ingenuo. Y entonces yo había trabajado sobre la gráfica en los medios de comunicación, gráficos sobre todo, en Latinoamérica. Seguía con la idea de investigación que tenía que ser empírica, medios, gráfico, y entonces mi tesis doctoral en Derecho y Ciencias Sociales, pero que no es en Derecho, sino en Ciencias Sociales, en Sociología, fue
un nombre, esos nombres larguísimos que uno les pone a las investigaciones o a los artículos cuando uno es inexperto, se llamaba La representación del trabajo en las revistas de narrativa gráfica popular. Representación del trabajo, revistas, narrativa gráfica popular. ¿Qué significa eso? Revista de narrativa gráfica popular era lo que se leían las mujeres y los varones, sobre todo en esa época, sobre todo jóvenes. Son las historietas, D'Artagnan, Tony, todo esto, y las fotonovelas. Yo ya venía con cierta experiencia en trabajar sobre el tema de la fotonovela. Entonces me hice 2 colecciones, me hice 2 bases, 2 corpus de investigación de historieta y de fotonovela. Yo era absolutamente, nunca había leído, yo no leía historietas, no había leído historietas, menos fotonovelas. Entonces, armé los corpus viendo cuáles eran, no me acuerdo en ciertos años, esto debe estar en la tesis, me armé los 2 corpus y yo leía historietas y fotonovelas. En una de ellas, una anécdota pequeña, un paréntesis, gran preocupación de mi madre, porque un día viene a visitarnos y me dice, yo tenía al lado de mi cama, leía a la noche mucho de esto, mucho de los datos, leía mis fuentes de datos y tenía que sensibilizarme con el tema. Entonces me decía, ¿y desde cuándo te da por leer fotonovelas? Entiendo esto de las historietas, nunca leo historietas, pero bueno, esas anécdotas, esas curiosidades que a veces uno tiene que enfrentar. ¿Por qué? Porque no había hombres feministas, menos en esa época. Y yo, debo decirlo, por sensibilización me había dado cuenta de mi machismo y de los machismos que cargaba, etcétera, etcétera. Entonces, era el más feminista en su momento, era el más feminista de todas las cátedras. Antes que aparecieran estos temas de género y sobre todo de género y de sexualidad, que las cátedras de sociología hoy en Derecho tienen una fuerte orientación con Juan Marco Bayone. Bueno, yo leía fotonovelas y historietas y lo que hacía era cuantificar, es decir, descomponer la imagen y hacer, no había computación, tablas y tablas y tablas con personajes, situaciones, diversas categorías me había hecho. Bueno, trabajé un montón. Y para de ahí analizar los datos y sacar conclusiones que eran quizás relativamente obvias, que las mujeres estaban subrepresentadas, que los trabajos femeninos eran ausentes, sobre todo en los materiales masculinos, etcétera, etcétera. No viene al caso ahora, pero esa fue mi tesis doctoral. La tenía hecha, pero no la podía presentar, porque estábamos en épocas militares. Viene la época que se empieza a aflojar la Argentina, viene el 82, la época de Briñón era, Malvinas, ¿no? Y yo la presenté tímidamente a ver cómo me iba, porque parece que venían mejores tiempos. Y bueno, me la evaluaron en el 83, y yo por eso me doctoré en el 83, recién. Podía haberme doctorado antes, pero no podía. Una vez doctorado, yo pensé, todo lo que había visto antes, casi una década estéril de pensamiento. Yo no había dejado de pensar lo que pensaba, pero no había revistas, no teníamos acceso a las revistas, no había internet, hay que recordar eso. Entonces yo ya lo había pensado en la época anterior, en la época de los militares. Yo me quería estudiar afuera. A empezar de nuevo a estudiar sociología. Y no lo logré porque había que conseguir becas. Nosotros vivíamos una época donde había para diferenciar de ahora, ¿no? La sociología no solo no estaba instituida, no estaba demasiado instituida, en Córdoba sobre todo, estaba muy fragmentada, Buenos Aires tenía lo suyo. Había sociología en San Juan y había sociología en Santiago del Estero, pero no en Córdoba. Y no había vínculos, no había demasiados vínculos. No, revistas nacionales, entonces eran muy islas. Y el extranjero era la referencia. Entonces,
yo tenía Europa y Estados Unidos, pero yo quería aprender sociología, quizás la sociología pura y dura, sobre todo la dura, que es lo que yo creía entonces que era Estados Unidos, lo cual no fue así. Eran muchísimo más diversos y más amplios de lo que yo pensaba. Y entonces, bueno, empecé a buscar beca, toda esa tarea de buscar una beca, conseguí una beca Fulbright para ir a estudiar un máster. Y tuve que enfrentar literalmente al que era director de la Fulbright de Argentina, no me acuerdo en este momento. Luego fue una compañera mía que fuimos juntos, fuimos juntos en esa época. Era una chica, González creo que es el nombre, tendría que acordarme el nombre, era de Río Cuarto y ella cuando volvió fue directora en Costa Picasso. Este señor se llamaba Costa Picasso y tuve que convencerlo de que yo quería ir a estudiar un máster que para él era un retroceso porque tenía un doctorado. Y entonces, y las razones que daba era, primero porque el llamado que hacía Fulbright era máster, no doctorado. Entonces era una manera de... Segundo, porque quería empezar de nuevo a estudiar sociología, todo de nuevo. Porque habíamos vivido, y ahí me acuerdo que yo dije, perdí la posibilidad de beca porque fue Nicana la entrevista acá, y yo era secretario académico de la Facultad de Derecho ya. Y entonces le dije, a ver, usted ¿por qué me quiero estudiar sociología de nuevo? ¿Por qué quiero empezar de cero? Porque yo no sé, acá estuvieron los militares y todo lo que vivimos. No sé si usted se ha dado cuenta del desmantelamiento que hubo. Entonces, es más que una justificación que yo tengo. Yo tengo 36 años ya ahí. Es decir, era medio grande desde el punto de vista de las becas, ¿no? CONICET no era tan duro todavía. A CONICET ni se me ocurría presentarme porque no había tenido buena experiencia, qué sé yo. Rébora, rector. Piantoni había sido en Derecho, creo que estaba. Bueno, medio que me... Y viene el decanato de Berta Cállaro-Lorenzani, la primera mujer en Derecho, que no era de Córdoba, era de Moisés Ville, y judía, diríamos, un fenómeno en el caso de Derecho. Y la tarea de Berta Lorenzani, que es una de las personas más inteligentes, o de más amplia variedad, viste que la inteligencia podemos decir que hay diversos registros, no es una, ¿no? Que tiene una amplísima variedad de inteligencias, desde lo que luego se dio a llamar la inteligencia emocional, todo esto. Era una mujer de una intuición poderosa, de una fría racionalidad, todo en uno. Y un día me llaman al decanato, a mí nadie me llamaba, nunca me llamaban al decanato, y si me llamaban al decanato era mala noticia. Me llaman al decanato y me dicen, bueno, habían decidido una transformación institucional que era cerrar los institutos de sociología, los institutos, entre ellos el de sociología, que tenían las cátedras se agrupaban en institutos, y crear los departamentos de coordinación docentes, y llevar la investigación a una institución nueva que era el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, que funciona actualmente en Caseros y Belgrano. Esto era una revolución. Todo cambio es revolución en Derecho. Esto era una fortísima revolución, muy resistida porque el cierre de los institutos era el cierre de los feudos gobernados por los titulares y algunos titulares de cátedra. Entre ellos el de Sociología. El de Sociología no puso resistencia porque estaba descabezado, etc. Y estaba descabezado, estábamos ahí sentados en una mesa separados por dos, que habíamos hecho ustedes, Marta, yo, no estaba Poviña. Luego Poviña, creo que fue director del instituto, fue director del instituto, no sé si con ese nombre, Sofanón Novillo Corbalán.
Zufanón Novillo Corbalán, estoy haciendo cruces, ¿no? Cruzamientos. Había sido egresado de la escuela, de pensamiento, un corte muy liberal, había participado en alguna tarea, yo no me acuerdo en qué, pero bueno, fue durante la época militar fue director del instituto, pero ya había dejado de serlo, estaba descabezado, como había dicho, así que el Instituto de Sociología no opuso resistencia por no ser feudo y por ser moderno, diríamos, ni siquiera contemporáneo, moderno, comparado con los otros. Acogimos con muchísimo beneplácito el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Todavía lo hacemos. Y entonces me dice, bueno, quiero que seas el director, me dice Berta Kahler, el director del instituto. De la nada a ser director del instituto es como un salto alto. Un poco me asustó en principio, y segundo, hay algo que yo no estaba de acuerdo. Y yo le digo, la que tiene que ser directora es la doctora Chamorro, que es la titular. Había una disputa entre ellas, entre otras cosas, porque una de las candidatas para ser directora del Centro Multinacional de la Mujer había sido también Berta. Se dice, todo esto son lo que se dice, y había una tensión ahí. Entonces me dice, no, Eva, no puede ser, y qué sé yo, no daba explicaciones. Y le digo, si Eva no puede ser, yo no puedo ser director, yo no puedo pasar. Yo tenía un gran agradecimiento, lo tengo todavía con Eva Chamorro, como con Agulla, tengo un gran agradecimiento con ella por esta oportunidad de trabajo que me dio, y por el trato que tenía hacia mí, y por otro lado, lealtad. Entonces le digo, no, me dice, bueno, pero hay que hacerlo, ¿y qué hacemos con la sociología? Entonces dice, bueno, mira, hay un cargo, se nombra director y coordinador. Entonces, fue el único instituto que nació sin director y con un coordinador. Yo era como el coordinador que no era director. Después estuvo allí María Bergoglio, estuvo, no sé, como directora creo que estuvo también, y Argüello Pitt. Me olvido el nombre bueno, que era creo que está en Historia del Derecho, que es el padre del pintor y del quien tiene ahora, ¿cómo se llama? La Documenta Escénica, ¿no? Una persona muy interesante, como persona, muy excelente persona también. Pero no era de sociología, pero estaba allí en ese departamento. Bueno, y a raíz de eso, a partir de eso, luego me llama otra vez Berta, y me dice, bueno, yo creo que seas secretario académico. Ser secretario académico, de hecho, era un puesto que se ejercía, era medio vitalicio hasta ese momento. En la democracia no, pero antes había sido eso. Yo había estado quizás con 2 secretarios académicos, 3 en toda la carrera, en todo el tiempo. Y secretario académico, ¿no? Era mucho el cargo, no me gustaba, también esa gestión no me gustaba demasiado, pero era también muy tentador, ¿no? Diríamos, era por otro lado muy tentador. Y la sociología podía estar ahí. Alguien de sociología que era secretaría académica, nunca había ocurrido. Y yo acepté. Eso creo que fue en el 85-86. 84, 85, 86. Antes que yo había estado Mundet, Yoyo Mundet, no me acuerdo el nombre de Yoyo, que luego, de Eduardo Mundet, que luego fue secretario de Políticas Universitarias, después de otro cordobés, allá en La Nación, después de otro Eduardo, Sánchez Martínez, Eduardo Sánchez Martínez. Bueno, en ese momento era Mundet por alguna razón, no había que reemplazarlo, iba a renunciar, fui yo. Secretario académico,
La sociología luego me vino nuevamente muy bien. Y una de las cosas que hice era, le digo, bueno, vamos a, concretamente era utilizar a las pedagogas. Los abogados, sobre todo en esa época, odiaban a las pedagogas. No las odiaban, digamos, no existían. La enseñanza de la abogacía no tiene nada que ver con la pedagogía, desde ese punto de vista. Entonces dijimos, bueno, para hacer algunas reformas hay que tener técnicos. Y vinieron unas pedagogas. Ya habían entrado un par, estaba Dita, no me acuerdo el nombre, y Alicia Guarde. Y entonces, ¿qué hacíamos en ese caso? Hacíamos cursos de capacitación a los docentes de Derecho, que consistían, que íbamos en el Montserrat, se sentaban en los pupitres chiquitos del Montserrat, los que habían sido titulares, muchos de ellos muy fachos, no de derecha, fachos, y de todo casos muy conservadores, que nos habían hecho pasar muy malos momentos pedagógicos, y entonces los sentábamos a dar pedagogía. Eran tan batallados, era tan terrible, tanta agresión, que había que bancárselos, pero nos daba muchísima satisfacción. Yo estoy muy agradecido a ambas pedagogas. En particular a Alicia, que luego, en las épocas en las que los países centroamericanos que estaban en guerra, las guerrillas, varias de ellas habían sido derrotadas, habían sido repasados, estaban en procesos de redemocratización, como los que habíamos vivido nosotros. Y Alicia, y los de Córdoba, aquí en Córdoba, incluso Berta, fueron muy influyentes en ir a trabajar con los poderes judiciales, con las facultades de Derecho. Y Alicia fue contratada por años, trabajaba con los poderes en capacitación en ese ámbito, incluso por esa experiencia tan dura que había adquirido acá. No únicamente por eso, sino también por su personalidad y su capacidad, pero estuvo muchísimos años, recorrió todos los países centroamericanos. Y bueno, fue así ese momento de luego cierre para mí, en el sentido de que hubo un proceso de transformación en la Facultad de Derecho, y en la cual yo siempre traté de participar. Las únicas oportunidades en que he participado en Derecho fueron cuando hubo proceso de transformación. Y cuando era conveniente como sociólogo. Cuando incluso no se sabía bien qué hacer y nos llaman a nosotros, como fue luego la reforma del plan de estudio, ¿no? Y luego allí me fui a Estados Unidos y estudié durante 5 años en New York University sociología. Me aparté del derecho, ¿no? Y estudié pura sociología. Y el departamento de sociología al que pertenecía, teníamos una fuerte formación cuantitativa y una muy fuerte formación cualitativa. Se caracterizaba el departamento por tener una fuerte formación cualitativa. Recuerdo un profesor que era Elliot Freyson, que era un cualitativista duro, dificilísimas las clases de metodologías con él, y ahí comprendí la importancia de la metodología cualitativa y sobre todo de la dureza de la metodología cualitativa. Era la época de grounded theory, es decir, que había que trabajar pero desde abajo, muy inductivamente, pero con un rigor muy duro, ¿no? Hice yo también muchísimos esfuerzos en estadística y en metodología cuantitativa, nuevamente como había ocurrido en la secundaria. Hice tanto esfuerzo que luego me invitaron medio que estaba obligado a ser asistente de estadística. Ese rasgo que había dicho antes, no porque me gustara la estadística, sino que yo tenía que enseñar estadística a mis mismos compañeros. Y de metodología cuantitativa. Es decir, pero por la misma cosa que se me vuelve a repetir en la vida. No sabía luego cómo salir de eso, porque yo quería dar cosas más
blandas, diríamos, como cosas que aparecían en ese momento. Yo lo tuve de profesor muy breve tiempo porque había un mini seminar, se llamaba así, a alguien que no era muy conocido en esa época, que era Bauman, Zygmunt Bauman. Una persona absolutamente adorable, porque esa es la palabra, era de una gentileza, de una caballerosidad, de un estilo. Y nadie iba al mini seminar, éramos 4 o 5. Y yo mismo creo que no lo supe aprovechar todo lo que hubiera podido aprovecharlo en ese momento Bauman. Persona absolutamente encantadora, era un placer ir a las clases de él. No eran clases, eran otras cosas. Una de las ideas, cuando vino la democratización, era crear... La idea fue, nos juntamos, los de sociología que quedábamos. Recuerdo nuevamente, bueno, estábamos los derechos, María Inés Bergoglio, que era de Ciencia Política de la Católica, había entrado en Derecho, porque yo cuando era secretario académico, una de las cosas que logré imponer en los concursos, es que las materias que no son estrictamente jurídicas, podían concursar personas, profesionales, que fueran especialistas en la materia. Por ejemplo, los filósofos en filosofía, los sociólogos en sociología, los historiadores en historia, porque los abogados se resistían, era una ley no escrita, a que no fueran abogados. Entonces, María Inés Bergoglio, que no es abogada, vino, bueno, se hizo un concurso, fue una de las que ganamos, gané el concurso, María Inés y Marta, no sé cuál es el orden de esas dos. Blanco, que estaba estética en filosofía, fue profesor, entró Liliana Yanacone, que venía de filosofía. Luego la facultad se encarga de expulsarlos, diríamos, ¿no? Tiene sus mecanismos como para cerrarse de nuevo, pero entraron, por ejemplo, en ese sentido. Entonces, se incorporó, por ejemplo, María Inés, en sociología. Y en sociología empezamos a tener visibilidad. Y empezamos a tener visibilidad dentro de la carrera y fuera de la carrera, porque también les empezó a interesar el tema, por ejemplo, al Poder Judicial. Por ejemplo, la imagen de los jueces, María Inés trabajó allí, la evaluación del método de concurso que implementaba el Superior Tribunal de Justicia, en la cual yo participé a través de la Asociación de Magistrados. Siempre tenemos que entrar, no desde la justicia, sino por alguien que estuviese vinculado. Y entonces empezaron a aparecer estas investigaciones de carácter sociojurídico, no meramente sociológicas. Yo también trabajé en criminología en la provincia para hacer un relevamiento, hacer un mapa criminológico. Estoy recordando, Marta trabajaba en municipalidad, Marta Landa trabajaba en municipalidades, ella estaba más orientada a la sociología política, su tesis sobre Tocqueville. Y ahí empezó a aparecer el tema del género, no en derecho, porque siempre estuvo retrasado el feminismo en Argentina por diversas razones, es otro tema, pero empezaba el tema de género. Yo cuando estudiaba había cursos de género, había cursos sobre sexualidades diversas en sociología. Entonces yo empecé a investigar sobre... Primero estuvo esta cuestión educativa, ¿no? Que estaba siempre, que era lo que yo había hecho, lo que yo hacía, siempre era como algo que me latía a mí, este interés por la enseñanza, por la educación del derecho. Pero no me dedicaba, había intervenido de esa manera, ¿no? De esa manera más empírica, ¿no? No como investigación. Y yo me dediqué durante los 90 a investigar sobre las actitudes hacia el aborto. Empecé allá en Estados Unidos, trabajé acá, mucha investigación sobre eso.
no tenía demasiada buena recepción, pero me empezaron a ver con simpatía algunas organizaciones no gubernamentales. En la democracia aparecieron varias cosas, eran momentos nuevos, se revivificaban las cuestiones. Y entonces nos juntábamos los que quedábamos entonces y algunos que no habían pertenecido a la academia. Estaba, por ejemplo, estábamos los tres, por eso ahí me desvié la conversación. Estábamos los de Derecho, Ricardo Costa, que estaba en Filosofía, bueno, Ana María Alderete, que estaba ingresada a la escuela. Dieran o no Sociología, no era tan importante. No quiero no quiero olvidarme de nadie significativo, que seguro que me estoy olvidando. Y también nosotros decidimos incorporar a sociólogos que se habían formado en otra época, que andaban por acá, en realidad, y dedicarnos a dos cosas. Una era la creación del Colegio de Sociólogos y la otra la carrera de Sociología. Sobre todo en el área esta en las dos áreas, pero sobre todo en el colegio, la colegiación, había un sociólogo de Buenos Aires, Lalo Lidwin, que trabajaba en, ¿cómo se llamaba esta repartición pública dedicada a la vivienda? El IPB, era sociólogo del IPB. Era sociólogo, trabajaba en el IPB. Y estaba Elinor Bisig, que venía de Santiago del Estero y que luego se incorporó luego al Centro de Investigaciones, luego pasó por la cátedra también. Estuvo luego con CONICET. Ada Caracciolo, que era hermana el que era titular, brillante titular de Filosofía del Derecho, un filósofo analítico. Ada Caracciolo. Estoy dejando gente afuera involuntariamente. Y bueno, la idea era, en el caso de las carreras, era reunirnos y imaginar la carrera. Imaginar proyectos de carrera. Crearlo, lo que es proyectos de carrera, y presentarlos ante las autoridades que fueran en ese momento. Los antecedentes de la creación de esta carrera deben estar en ese... Me interesaría muchísimo volver a verlo. A lo mejor tenga alguno yo por allí, pero no sé. Y un momento que era como de oro que se nos dio, donde había una como especie de conjunción de astros, según nosotros, era cuando vino Delitzsch. Cuando Delitzsch fue rector. Porque también había sociología en ciencias económicas, que estaba Delitzsch. Pero nunca interactuaba Delitzsch con nosotros. Se había creado el CEA, a imagen y semejanza del CEA de Buenos Aires, del Centro de Estudios Avanzados, lo había creado él, pero a los sociólogos de la escuela, todo, él no incorporó a nadie. Ni a los de psicología, ni nada. Entonces, le presentamos un proyecto, era ideal, y creo que Ana María era ya decana de psicología, me parece. Me acuerdo que nos reuníamos en la residencia, nos reuníamos en psicología, allí. Y no se dio. Eso fue una verdadera lástima. Yo hubiera esperado de Delitzsch, realmente lo que más hubiera esperado de Delitzsch era la creación de la carrera de sociología de grado. Eso, para mí fue una fuerte decepción. No hubo un no, pero como siempre ocurren esas cosas, se dejó estar, nunca. Delitzsch no era tan amigo de los sociólogos, diríamos en Córdoba, por lo menos en Córdoba, ¿no? Porque lo que tuvimos que hacer en Derecho fue la de recrear la sociología, primeramente ponerla de pie, darle prestigio.
a través de actuaciones que fueran prestigiosas. Y continuar con una tradición que venía, no era Poviña, que venía desde Agulla Chamorro, ¿no? Y despojar de otras cosas que había estado impregnada, ¿no? Mal impregnada. Entonces, por ejemplo, mostrar de que no éramos enemigos de derecho, no éramos amigos de ciertas concepciones jurídicas, eso es una cosa, pero no ser enemigos del derecho y la justicia, todo lo contrario, le podíamos dar un significado mucho más amplio, que es lo que seguimos haciendo, lo que se sigue haciendo. Gran parte de estos son publicaciones son esas. Las publicaciones vinculadas, por ejemplo, de aquello de acceso a la justicia, que fue un premio que obtuvimos en Fundejus, en la Fundación de Justicia, dado por intelectuales destacados como Cecilia Grossman, etcétera, ¿cómo se llama? Ortiz de Rosas, Zaffaroni, que no fueron sociólogos los que nos dieron el premio, ¿no? Y la investigación sociológica sobre la pobreza, el acceso a la justicia de los pobres en Córdoba con Silvana Vegala. Ese tipo de aporte, ese tipo de reconocimiento era importante para hacer valer la sociología y posiblemente uno de los lugares posibles de inserción era derecho, porque además el derecho siempre tiene poder, ¿no? Siempre tiene poder, y podíamos ahí manejarnos. Por otro lado, siempre fuimos independientes de derecho, eso es importante destacarlo, salvo en la época de las militares donde hubo una penetración, nunca había libertad de cátedra, eso es una cosa importante destacarlo. A casi 100 años de la reforma, había libertad de cátedra. Siempre hubo libertad de cátedra. El ejercicio que hizo Agulla era de libertad de cátedra en épocas donde no había libertad de opinión en la sociedad, ¿no? Imaginémonos, de los 67 al 76 no era más favorable, pero había libertad de cátedra todavía. Y nosotros siempre la tuvimos, y era importante hacerla valer. Uno de los lugares de inserción, éramos flexibles, es decir, era donde se podía dar, era donde tuviésemos lugar, ¿no? Lo que pasa es que nunca querían reconocer, el tema era, el gran argumento siempre fue presupuestario. Siempre fue presupuestario en que no había dinero para eso, ¿no? Entonces era sobrecargar a los ya sobrecargados docentes de sociología. Pero tampoco había voluntad, porque tampoco ni siquiera eso se intentó, ¿no? Yo nunca he estado de acuerdo con que tiene que ser con extensión docente. Creo que ahora está ocurriendo eso, ¿no? Porque eso limita, eso quita tiempo, quita dedicación. La dedicación es fundamental para la enseñanza y la investigación. Pero bueno, hubiéramos estado dispuestos, como estuvieron dispuestos los actuales, en el actual proyecto, pero no ocurrió. No ocurrió. Y con el colegio, no sé si también en paralelo, el colegio era quizás más utópico, ¿no? Porque había a quienes íbamos a colegiar, ¿no? A quienes íbamos, ¿cuántos éramos? Y yo no estaba demasiado... A ver, yo tenía una relación dual con el tema de la colegiatura. Porque la colegiatura, esa me parece a mí muy corporativo. A mí el tema de la sindicalización, sobre todo en Argentina, no es que esté en contra así, de la sindicalización en general en el mundo, de la defensa del trabajo, pero con la experiencia que tenemos los argentinos, que son tan corporativos los sindicatos y las asociaciones profesionales, me pareció a mí que era problemático esto de la colegiación, pero de nuevo, era realpolitik, diríamos, era el realismo político. No nos podemos poner tan en puristas, y si había que colegiarse, se colegiaba, por lo menos se agrupaban los sociólogos. Éramos los mismos.
Y empezamos a vincularnos con otros de otros lugares, porque justamente uno de los problemas de Argentina que tenía las ciencias sociales, es la dispersión, la fragmentación, ¿no? Que no se daba, que no había investigaciones, todavía son muy difíciles, investigaciones a nivel nacional, revistas de circulación nacional, nada de eso. Entonces, nos juntamos con Santiago Lestero, que luego era una rectora, que en un congreso de sociología jurídica que yo fui, la encontré rectora a esta profesora. De Mar del Plata venía Filmus, Daniel Filmus, ¿no? De nuevo, me estoy olvidando nombres, éramos muy pocos, nos reunimos en Córdoba, nos reuníamos en Santiago del Estero, porque en Santiago del Estero tenía sociólogo. Nunca logramos reunir en San Juan, ni en Buenos Aires, ¿no? En La Plata creo que también una vez nos reunimos. La cuestión que fue esta primera me acuerdo que saqué un diario raro, La Voz del Interior, me aceptó un artículo, le mandé un artículo a La Voz del Interior, y en la cual era sobre la profesionalización del sociólogo, que lo debo tener por ahí al artículo yo, y que era bueno porque los sociólogos aparecían en el diario, se los veía, esto, no sé, habrá sido 85, 86, en esa época, ¿no? Bueno, eso fue otra intentona, ¿no? De institucionalizar. Y luego, cuando la cosa esta no progresaba, de la aparición de la carrera de grado, pensamos en el posgrado. Dijimos, es más fácil, nos van a poner menos resistencia, no va a tener votos en el Consejo Superior, por lo tanto va a tener menos resistencia a las otras disciplinas. Cumplimos una responsabilidad histórica, que es la de reabrir la escuela aquella vieja escuela de sociología. Por lo tanto nos sentamos los de Derecho, que éramos Mariné, Marta, yo, y dijimos, vamos a hacer lo mismo que decimos las otras cosas. Vamos a incluir todos los recursos humanos posibles que hay acá. Y que vamos a presentarlo en la CONEAU. Ya estaba la CONEAU. Entonces, eso fue ya era en el 2000. Creo que esto apareció en 2003, 2005. O lo presentamos en el 2003 y la primera cohorte fue en 2005. Eso fue en 2003. Empezamos con esto a fines de los 90 y terminó apareciendo en el 2003. Fíjate el tiempo que lleva. Lo difícil que es la reinstitucionalización cuando una institución es atacada, ¿no? Cuando una institución desaparece. Siempre habíamos tenido ese interés, esa voluntad. Lo intentamos del grado, bueno, apareció el posgrado. Y juntamos todo lo que podíamos de aquí, y aceptaban ser, porque estaban sobrecargados ya los docentes, como Ricardo Costa, y también traer a otros de Buenos Aires, pero había que acreditarlo en la CONEAU, entonces tenemos que mostrar que nosotros podíamos. Felizmente, nosotros teníamos una masa crítica de sociólogos doctorados y que eran sociólogos en Córdoba, que muchas maestrías, como la de Belgrano, en Buenos Aires no las tenían. Llamativo, ¿no? Entonces digo, vamos a aprovechar eso que tenemos, porque nos hemos doctorado afuera, o acá o afuera. Y estaban nuevos, venían las nuevas, venía la generación ya de Juan Marco Bayón, estaba Patricia Scarponetti, Alejandra Ciuffolini, que venía de la Católica. Y así hicimos con CONEAU. Nos costó muchísimo porque CONEAU nos discriminó muchísimo, nos exigió muchísimo más de lo que le exigió en la acreditación a una maestría en Belgrano o a las maestrías en ciencias económicas. Y digo esto porque fueron nuestros argumentos que usábamos para fundamentar
las objeciones, fundamentar nuestra respuesta a las objeciones que lo hacían la CONEAU, diciéndole, mire, ustedes aprueban esto y a nosotros nos están pidiendo prácticamente como que vamos a fundar un principado. Así logramos, porque esto así funciona en la Argentina. Y eso que nosotros, o yo por ejemplo, ya había sido evaluador de CONEAU, estábamos en CONICET, evaluador de CONICET. Yo nunca volví a ser miembro de CONICET, porque yo tuve otra historia, ¿no? Y logramos crear la escuela con esta idea de que entraran personas de diversas, es decir, con la misma idea anterior, que fuera graduados, llamémosle, compatibles con sociología y que fuera para la formación de investigadores y de docentes, porque hubo un momento en que quedó devastada la formación de docentes en sociología, en las diversas. Y después de nuestra generación teníamos que seguir capacitando gente para que desarrollara. Y bueno, así apareció la Escuela de Sociología para graduados. La primera directora creo que fue Marta Landa. Marta Landa fue la primera directora. Pero en ese interín, las cosas siguieron andando en Córdoba. El colegio... Yo vine a Estados Unidos. Vuelvo a la biografía. Yo hago una mezcla de biografías con historia, así medio una tete, me parece que es. Pero yo me fui a Estados Unidos, tuve 5 años, volví en los 90, y entonces fui director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho. Una gran experiencia también, importante experiencia para mí. También porque era como ayudar al cambio, etcétera, etcétera. Y era cientificarlo un poco, diríamos, darle ese carácter científico. Las dos escuelas que dependían entonces de Derecho también participaban allí. Por eso hubo concursos donde entraron investigadores de esas escuelas. Que la escuela me refiero a la Escuela de Trabajo Social y la Escuela de Ciencia de la Comunicación. Todavía hay algunos de allí en esa época. Y bueno, ya se entraba por concursos. Y luego vino el tema era, por ejemplo, la representación de la Facultad de Derecho o de las Ciencias Sociales en general en la CECIT, por el tema de fondos, por el tema de becas, el tema de subsidios. Yo iba ahí, la Facultad de Derecho no tenía Secretaría de Investigación. Entonces iba yo como director del centro y tenía que vérmelas con los secretarios de investigación de Ciencias Químicas, de FAMAF. Ciencias Químicas, cuando yo llegué, tenía el 60% del presupuesto. O sea, acaparaba el 60% del presupuesto. Durísima el debate por las ciencias sociales, porque yo trataba de apoyarme, para apoyar a lo de filosofía. El CEA no tenía representantes. El CEA, que hacía investigación, no tenía subsidios, no tenía esas posibilidades. Entonces empezamos a decirle que presenten y a que había que evaluarlos. Y así empezaron a ser evaluados los primeros becados del CEA, pero todo bajo ese paquete enorme que era Derecho y Economía estábamos nosotros. Con los de Economía tenían aceitado su campo, tenemos que debatir, y luego debatir en el gran campo, que era con las otras ciencias sociales. Muy duro. Y una de las ideas fue, hay que crear la Secretaría de Investigación en la Facultad de Derecho. Yo fui el último director del centro y luego vino el primer secretario, se creó la secretaría separada del centro. Pero no fui yo el secretario. Y otra cosa importante era financiar, que tenía que haber subsidios porque había aparecido, en ese interín me llamaron para, si querés, ser representante de las ciencias sociales en CONICOR. Debido quizás al desempeño que había tenido aquí en la CECIT. Acepté, de nuevo. Es decir,
siempre batalla dura, nunca hegemónico, ¿no? Nunca, ¿no? Que da una sensación, uno se forma distinto cuando se forma el del margen. No sé qué me pasaría si me ponen en el centro, creo que hay que acostumbrarse a ser centro también. Entonces, allí había 7 subcomisiones, y una de ellas era Ciencias Sociales, donde había 10 disciplinas. Después estaba médica, química, matemática, agronomía, ciencias sociales, me está faltando 1 o 2. Y en la época el director de Conicor era Starico. Yuri entró luego, era de Ciencias Médicas. Bueno, entonces estoy pensando en matemáticas, estoy pensando en las diversas disciplinas. Más allá de quienes estaban, yo tenía un área que defender que tenía 10 disciplinas adentro, incluyendo arte. Había una becaria de arte. Pero no se entendía el tema de arte, como no se entendía el tema de enseñanza, porque, por ejemplo, todas las propuestas que venían de investigación sobre enseñanza de la física, enseñanza de la matemática, eran totalmente desacreditadas por las otras disciplinas, las querían mandar a Ciencias Sociales, yo estaba dispuesto a recibirlas, pero no a dividir el dinero con tanto. Digo, si es enseñanza de la física, dividan el dinero de los físicos. Si es enseñanza de la medicina, de la medicina. Luego se creó una comisión que era de enseñanza, de enseñanza. Yo lo consideraba muy valioso, pero no me quería hacer cargo de lo que los demás no querían porque eran menores o desechables. Y bueno, la batalla era muy dura, yo pretendía que se dividan las comisiones, crear por lo menos una de humanidades y otra de ciencias sociales. De nuevo entra el CEA ahí con becarios, qué sé yo, nombraba de evaluadores a gente del CEA, diríamos, a quienes, si había un proyecto de demografía, a Dora Selton, no eran reconocidos, no eran reconocidos como tales. ¿Qué paradoja lo estoy pensando? Dora Selton es la directora de todas las unidades ejecutoras que hay aquí, como de 20 y pico, no sé, ¿no? Lo que ha cambiado en ese sentido. Demografía que era ciencia dura, ¿no? Bueno, Conicor. En educación viene esta cuestión, en la época de Menem, estamos hablando de la época de Menem, viene esta cuestión de la CONEAU, vienen fondos de alguna cosa FOMEC, viene la categorización, todos los programas de categorización de los docentes. Lo primero que viene de categorización de docentes, de incentivos, de categorización de incentivos docentes. Yo me entero de eso en un proyecto en CECIT. Era un socotroco así, un pedazo de expediente. Y empecé a leer, digo yo, uy, aquí se viene una mano muy fuerte y las ciencias sociales, y ni hablar de derecho, no están preparadas para esto. Entonces yo se lo llevo a la que era decana de derecho, que era María Esther Cafure de Battistelli, que luego fue del Tribunal Superior de Justicia. Y digo, mira, yo, aquí viene esto, qué sé yo, derecho ni por lejos está preparado para esto. No solamente la investigación, en esta categoría de investigación no entra, la investigación que hacen no funciona para esto. Sos decana, hay que prepararse. Tuvimos una muy ríspida discusión, ¿no? Con ella. Ella no era abierta a las ciencias sociales para nada. Entonces le digo, yo era todavía director del centro. Entonces le digo,
bueno, renuncié a ser director del centro y entré por expediente, es decir, los abogados entienden estas cosas, tenía número de expediente, esta copia, saqué copia a todo el expediente, me quedé con una copia que capaz todavía la tengo, de ese primer proyecto, que era por el 94, que estaba haciendo todavía. Era muy desprolijo el proyecto, el expediente. Lo entré por expediente para que se hagan cargo, les avisé y avisé a algunos de mis colegas. Mirá, se viene esto. Vino la categorización del 94, fuimos muy pocos los que entramos. Muy poquito porque no estaba en estas áreas, ¿no? Categorización. Educación, categorización. Luego vino el tema del FOMEC. No, vino el tema de la evaluación institucional. ¿Quién evaluaba? Yo tenía como una doble escolaridad, es decir, evaluaba en las comisiones de Derecho y evaluaba en las comisiones de Sociología. Y luego en las maestrías, en principio. Luego miramos evaluando universidades. Interesantísima experiencia. Yo aprendí un montón sobre estos temas y sobre el tema educativo, sobre todo, ¿no? Que ya me venía latiendo desde antes, ¿no? Desde la disconformidad de la educación que yo había recibido, que yo había optado incluso por otra carrera. Apareció el FOMEC. Yo ya había dejado de ser de CONICOR y entonces en el FOMEC había dinero, mucho dinero del Banco Mundial, época del 1 a 1. Facultad de Derecho ni anoticiadas. Entonces, venía latiendo desde la democracia el cambio del plan de estudio. Había habido 3 intentos, hechos por comisiones, los intentos. Aquí vas a tener por ahí que cortarme porque son tantos los detalles que... viene esto y le dijimos al decano de entonces, al decano actual, que está desde entonces, a Pedro Yancy Ferreira, le dijimos, esto es un momento para hacer el cambio de estudio, plan de estudio, porque podemos captar fondos. Y no hay que hacerlo como lo hacían antes, de una comisioncita que hace, muy de derecho, o de la ciencia incluso, hace descender el... Hay que hacerlo desde abajo. Entonces hay que hacer investigación, hay que sensibilizar a la gente. Y empezamos en el 97 a hacer esto. Y digo, hay que captar un fondo FOMEC fuerte, donde se pague a la gente que viene a enseñar, se pague esto. Fue un proceso larguísimo, que no quiero extenderme con eso, que empezó con la... Todos participaron. Los estudiantes, los no docentes, la administración, los docentes, divididos por jerarquía, porque era imposible poner, a ver, no se puede poner, si uno hace, me voy a un lado más metodológico, si uno hace un grupo focal con titulares y auxiliares, mala cosa es esa, porque los auxiliares cambian de discurso. Entonces había que hacer, se nos multiplicaban los niveles, había que hacer titulares solos, que además estaban acostumbrados a hablar entre ellos mismos, desde los viejos institutos. Entonces hacíamos reuniones con los de civil. Era en la época en que se decía que se iba a aparecer el Código Civil y Comercial, que luego no apareció y que luego apareció. Entonces había que hacer desaparecer las cátedras de civil y comercial para generar derecho privado. Yo estoy diciendo algo que parece conceptualmente muy sencillo, son unas brutales luchas de poder. Había que juntar a los comercialistas y a los civilistas y hablar con ellos de cambio. Es ciclopia la tarea. Yo contaba con una ventaja. Y ahí hay una nueva intervención de sociología, en este caso en derecho, en este caso soy yo, pero no soy únicamente yo, en un cambio dentro del derecho. Y era utilizar estrategias, habilidades sociológicas para estas cosas, para la educación, sin tener capacitación en educación.
Cuando se vino la cuestión del Aconeado, Estarico era rector, ya era rector. Entonces hizo una comisión, dijo, a ver cómo hacemos. Estaba Sofía Acuña era, me puedo equivocar, no sé si era secretaria académica, estaba Sofía Acuña, estaba Liliana Vanella, también trabajaban en el rectorado. Entonces hicimos una comisión que era chiquita la comisión. Estaba Sofía, estaba Liliana, Teobaldo. Venía Marta Teobaldo, Sofía que no participó demasiado. Y había que poner ciencias duras y estaba Tirao. Tirao de matemática, era matemático. Carlos Tirao, yo soy, como he dicho, malísimo con los nombres, y yo estaba por esta área amplia, qué sé yo, como me conocía Estarico, de CONICOR, creo, por las ciencias sociales, qué sé yo. Entonces, idear la estrategia. La estrategia fue, nadie quería el cambio, nadie quería que toquen. Las facultades estaban con el tema de la autonomía, pero la autonomía usada no creativamente, sino la autonomía usada defensivamente, es decir, no se metan en mi casa. Y yo no hago nada, por otro lado. Es porque la autonomía tiene el uso. La autonomía es un principio genial, pero el uso de la autonomía puede ser muy complicado. Como todo principio, ¿no? Entonces, nadie quería mucho, pero algunos estaban más capacitados, eran más amigos de la evaluación, estaban acostumbrados a ser evaluados. Los de derecho, ser evaluados, concursos, pero hasta ahí. Tampoco filosofía había mucho de esta predisposición. Entonces, bueno, se crearon estas comisiones, una comisión y se hicieron, me hubiera gustado traerlos, porque algunas cosas que he escrito están acá, se hizo los lineamientos generales para la reforma, para la autoevaluación, no sé cómo se llama, de la Universidad Nacional de Córdoba. Y entonces, la idea era sacar lineamientos que vayan siendo cada vez más específicos. Ese fue el primero. Se publicó. Y se mandó a todos lados. Algunos se enteraron a través de eso que iba a haber esto. Y se hicieron reuniones. Hicimos reunión en Derecho. Entonces, yo pensé y lo dije. Si Derecho se autoevalúa, toda la universidad puede autoevaluarse. Y volví a Derecho y dijimos, bueno, ahí fue cuando le dije vamos a tener, hay que entrar en autoevaluación. Y entonces, y dentro de estas cosas hay que intentar a la gente, hay dinero. No es únicamente. Y si no, vamos a quedar afuera. En algún momento, si se acredita, más a saber lo que pasa, vamos a quedar afuera. Y además es un momento para hacer la reforma del plan de estudio. Eso que nunca se pudo hacer. Entonces se hizo se operó de una manera similar allá, una comisión en Derecho, en la cual había de las dogmáticas. Tenía que ser legitimada, porque es decir, estaba Lloveras, María Emilia Llovera de Res, que falleció, que era de civil, una persona encantadora. Estaba alguien de comercial también, me acuerdo, que eran como muy dominantes, ¿no? Civiles muy dominantes en la facultad de acá. Bueno, y luego estaban de historia, llamado Derecho Político, de Ciencia Política, que luego fue secretaria académica, Consuelo Parmigiani, yo de Sociología, María Eugenia Gómez del Río de Sociología también. Y empezamos, y Marcela Aspel, que era de Historia y esposa del decano. Gran nexo, importante nexo. Trabajamos genialmente bien porque tuvimos toda la libertad del mundo y empezar a hacer así documentos que iban cada vez más específicos, que se distribuían y llegaban primero a las autoridades, luego a las cátedras, y hacíamos estas investigaciones donde la gente opinaba, qué quería, se hizo una autoevaluación, la publicamos, se hizo con muchísimo trabajo porque
Una cuestión que era política, las organizaciones estudiantiles no eran amigas de esas cuestiones, incluso entraban en la oficina, violentaban las cosas. Entonces, todos los días tenemos que llevarnos los disquetes chiquititos a la casa, a nuestra casa, con backup, es decir, 2 o 3 llevábamos lo mismo, porque nos robaban documentos, los destruían, sacaban la voz del interior contra esta cuestión, ¿no? Mezclada todo esto, mezclando con el antimenemismo y el radicalismo, contra el Franja Morada, contra el peronismo, todo eso mezclado. Esto estaba en el medio, como suele ser Argentina. Y se hizo todas esas investigaciones, se hizo esta publicación, y yo le hice llegar a La Voz del Interior la publicación porque desde mi punto de vista era escandalosa la autoevaluación. Es decir, por ejemplo, el número de abogados que salían con promedio general de aplazo, ¿no? Es decir, la educación pública tiene que poner dinero para capacitar ese perfil. Ningún periodista se hizo eco de esto. Sí se hacían eco de esto, estar en contra de la autoevaluación. Pero cuando estuvo el informe, yo los invité a algunos periodistas y les digo, mire, repartí el informe. No hubo eco. Se hizo el informe y luego viene la reforma del plan de estudio. A mí me parece que lo importante, así generacionalmente, fue no perder nunca la perspectiva que éramos sociólogos. Hiciéramos lo que hiciéramos. Trabajáramos en enfermería, en derecho, en cuestiones educativas. Nos acercamos a la educación, a aprender de los pedagogos. Siempre no perder esta perspectiva. Éramos formados afuera, no había capacitación, más que la del posgrado, que fue buena cosa. Y empieza a gestarse este nuevo proyecto de la carrera de Sociología, en la cual yo personalmente participé, no sé si hay un principio, mitad y fin, pero como hasta la mitad, diríamos, en esta tarea. Por lo menos elaborar el proyecto inicial, todo esto. Que era crear las dos carreras, era Sociología y Ciencia Política. El advenimiento de la democracia, repito, lo vuelvo a reiterar, fue muy importante a nivel institucional porque sin democracia no habría ciencias sociales. Creo que todas las formas de autoritarismo son muy negativas a las ciencias sociales. O las persiguen o las impregnan de doctrina. Es decir, yo tengo una visión antidoctrinaria de las ciencias sociales. No incluyo las diversas doctrinas, esa idea de antropología católica que escuché los otros días, ¿no? Sociología nacional. No, uno puede hablar de sociología nacional si se habla de cuál es la sociología en Argentina, pero no con un tinte nacionalista, ¿no? De los adjetivos, sociología es sociología. En Córdoba hubo un desarrollo, pero un desarrollo que siempre fue incompleto, siempre fue fragmentario. Porque luego, por ejemplo, un tema importante, ¿no? Que es dónde trabajan los egresados de la maestría de Sociología. Siempre se puede dar. Yo siempre insistí, con mucho fracaso, en la importancia de que la materia sociología a nivel medio tiene que ser dada por sociólogos. A mí me parece de una obviedad, pero el fracaso se debe al poco interés que tenían los egresados de sociología. Yo hablo personalmente en caso de vacantes y nunca tuve éxito en que los sociólogos, quizás haya gente ahora, no lo sé, pero
de convencerlo de la importancia de que ustedes tienen que contribuir a la formación de un campo y que cuanto más temprano se aborde desde la educación y en la vida de una persona, mejor va a ser. Yo no tuve esa oportunidad en la secundaria de ver sociología, de descubrir la sociología. Yo no sabía que existía. Hoy existe esa posibilidad, por lo tanto hay que mostrarla de la mejor manera posible y lo más profesionalmente posible. Enseñarla bien como docente, pero que sea sociología lo que se enseña. Sobre cómo hay que enseñarla, eso se puede discutir. Eso se puede discutir. Pero tiene que ser sociología por los sociólogos desde la sociología. Bueno, eso creo que falta todavía en nuestro caso. Muchísimos abogados son, los psicólogos, cualquiera, es decir, cualquiera puede dar sociología a nivel medio. Esos lugares hay que ocuparlos. Me parecen fundamentales. Como socializadores, ¿no? Que la gente descubra sus vocaciones tempranas a veces. Me parece fundamental la creación de una carrera de grado. Fundamental. De nuevo, tendría que ser dada por sociólogos formados, cuanto mayores, y tendría que ser centrado en la investigación. Yo terminé siendo docente porque me gustaba la investigación, porque para investigar, bueno, incluso los incentivos son de docentes investigadores. Pero me parece importante fundamental el tema de la investigación, que es la producción de conocimiento, porque si no, se puede llegar a caer en aquello que se le dice a la sociología de cátedra, que se repite, es decir, se reitera en teoría. Hay que crear conocimiento. No está mal, obviamente, hablar de las tradiciones sociológicas, del conocimiento sociológico, la teoría sociológica, reiterarlo, pero la creación de conocimiento es fundamental. La sociología se define, el sociólogo se define por la investigación. Esto no implica que tiene que ser tal o cual, o con tal metodología o con otra metodología, pero se define por la investigación. A partir de ello puede hacer excelentes ensayos, pero el sociólogo que solo es ensayista es un buen ensayista. Entonces, la cuestión profesional me estoy refiriendo, porque todavía lo que está desdibujado es la profesión de sociólogo. Está muy difícil. Por ejemplo, y eso creo que lo recordarás cuando trabajábamos en los temas posteriores que trabajamos sobre educación, la enseñanza jurídica, la educación jurídica, de que la abogacía tiene, o la enseñanza del derecho, vamos a decir, tiene muchos déficits desde el punto de vista instruccional, ¿no? De lo que se ve, de lo que se transmite, del poco desarrollo de habilidades, de la falta de la toma de conciencia de la importancia del desarrollo de habilidades, pero conscientemente, de habilidades complejas, etcétera, etcétera. Tiene muchas críticas. Del lado de la pedagogía es un lugar, pero diríamos, preferido para decir todo la manera en que no se debe enseñar. Pero, desde el punto de vista regulativo, tomando a Bernstein, desde el punto de vista regulativo, es un clarísimo ejemplo de lo que hay que hacer, diríamos. No porque esté de acuerdo con todos los componentes, es decir, esta formación de identidad y conciencia, no de conocimiento, de forma de identidad y conciencia que tiene la Facultad de Derecho, las facultades de Derecho son muy eficaces, todas las facultades de Derecho. Es decir, de crear una identidad. Nadie puede desconocer. Si uno dice un abogado, la gente se le arma en la cabeza una imagen, hasta física, hasta cómo se viste, cómo actúa, el ritualismo que tiene, etcétera, etcétera, cómo habla, etcétera. Si uno dice un sociólogo, es difícil formarse una idea de cómo puede ser un sociólogo. Y esto tiene que ver porque no es una única identidad, pero tiene que ver con las identidades profesionales que serían deseables que tengan los sociólogos y que tienen que ser formativas. Y en esto, lo dije en un comienzo, algo tiene que ver también la propia disciplina
de que no se ha encargado demasiado de eso. La sociología tiene como posibilidad y como debilidad la capacidad de reflexionar sobre sí misma. Y vive tanto reflexionando sobre sí misma que a veces no sabe salir de sí misma ni plantearse de cómo pueden ser vistas o cómo quiere ser vista o cómo quiere ser tratada. A veces es preferible criticar el no reconocimiento antes que luchar por el reconocimiento que nos merecemos, ¿no? Y que se puede obtener. Es decir, yo he sido muy autorreferencial en esto, primero por una entrevista personal en este caso, pero porque a mí me es muy difícil separar biografía de historia y creo que estos datos biográficos suelen servir para vincularlos con la historia, ¿no? Como uno de los tantísimos protagonistas de un periodo. La situación hoy es muy, muy diferente. Hoy hay mucho más oportunidades. Nosotros no tenemos casi oportunidades de viajar. Había muy pocas oportunidades de viajar. Hay muchísimas oportunidades. Hay muchísimas fuentes de financiación de la más diversa especie, porque ya no es para una disciplina, es para un tema en la que se viaja. Y hay que aprovecharlas en ese sentido. Y no solamente los individuos, las instituciones tienen que aprovecharlas para ese sentido, ¿no? La nueva carrera de sociología tendría que aprovecharla en ese sentido. Y cuando hablo de carrera, hablo de grado. Y es fundamental la formación de posgrado. Es todo futuro. Pero es un futuro que parte de un buen presente en este caso, que eso quiero señalar, que es el hecho de que ya tenemos posgrado. No hay que crearlo, hay que mejorarlo. Y hay que generar doctorados en sociología, que los hay, con orientación pero doctorados en sociología. Quizás las orientaciones tenían que ser en sociología económica, en sociología de la educación, en sociología de la. Es decir, no estoy en contra de las orientaciones, pero yo creo que hay que centrarse con la sociología en una época muy difícil, porque en realidad estamos en la transdisciplinariedad, que es un debate que quizás haya que plantearse. Ahora, si nos planteamos ser, desde el vamos, transdisciplina, nos va a ser difícil avanzar en la cuestión identitaria. Muchísimas gracias a ustedes. Me ha dado una oportunidad de hablar de cosas de las que no he hablado, algunas no he hablado, algunas casi no recordaba, porque son tan remotos como nombres, por ejemplo, y los quise traer a colación porque me parece que entre esos nombres que mencioné, varios de esos nombres, esta iniciativa que han tenido ustedes y que tienen ustedes, merecen ser entrevistados. Es decir, merecen ser entrevistados para incluso cotejar lo que decimos, lo que uno y otro dice, ¿no? Las propias visiones personales que tenemos. Así que muchísimas gracias a ustedes, mucho éxito en esto y mucho éxito con la carrera de sociología y con los posgrados de sociología seguro que van a surgir, o de ciencias sociales que van a surgir. Muchas gracias.